Continuamos entonces con la literatura universal y sus etapas. Veníamos de hablar de la literatura de la Edad Media, donde la divinidad o la relación del hombre con Dios eran lo más importante y el punto central de la producción literaria. Sin embargo, llegamos a una época de cambio, a unos siglos donde se dio un cambio y se da un vuelco hacia la relación del ser humano con el otro ser humano y hacia las relaciones sociales y de comunidad dentro de los territorios. Empezamos con el Renacimiento. Entre el siglo XV y el siglo XVI, el Renacimiento, como su nombre lo dice, es un renacer, es retomar la vida humana, alejarse de Dios o alejarse de los temas donde poníamos a Dios en el centro, que llamábamos durante la Edad Media teocentrismo, teos Dios, centrismo el centro, y veníamos a algo antropocéntrico, antropos ser humano, céntrico el centro. El tema principal de las obras del Renacimiento era el ser humano y sus relaciones sociales. Se da durante la imprenta, el invento más grande de la época, sobre todo para nosotros que estamos hablando de literatura, nos permitía reproducir la literatura, llevarla a una mayor cantidad de personas, los lectores se volvían más ávidos. Se da el humanismo, donde poníamos al ser humano en el centro, donde hablamos de las características naturales del ser humano y por qué el ser humano no es una divinidad o no es necesariamente perfecto. Y se retoma lo clásico expresado en la forma de la literatura griega, en la forma de la literatura romana, pero con temas del Renacimiento. En el Renacimiento se dan autores como Dante, quien conoce a Beatriz, una mujer de la cual se enamora, y la vuelve el objeto de toda su quehacer literaria, le da ese sentido de divinidad a esta mujer. Y ahí es donde vemos que no estamos hablando de un Dios quien es divino, sino una mujer quien es la divinidad para este autor. Dante escribió la Divina Comedia, muy conocida por muchos, sobre todo por las comunicaciones y por las últimas películas, Código Da Vinci y algunas películas hablan de ella. Es una obra donde se mezcla lo fantasioso con la vida real humana y con la emocionalidad humana. Habla del purgatorio, el infierno y el paraíso como diferentes estados por donde debe pasar el ser humano para alcanzar de alguna forma la gloria. Boccaccio, el escritor italiano, que escribió el Decameron. El Decameron nos hablaba de los instintos humanos y de las naturalezas humanas y de cómo el humano sale adelante a través de los obstáculos que le pone la vida. Finalmente hablamos de William Shakespeare como uno de los principales exponentes de la literatura, sobre todo para el teatro, digamos la dramaturgia de la época del Renacimiento, con Hamlet como una de sus obras magnánimas. A continuación se da el romanticismo. Entre los siglos XVIII y finales del siglo XIX, el romanticismo se da principalmente en Francia y desde allí se gesta un movimiento mucho más emocional, donde lo importante era la melancolía, la tristeza, y a partir de esa melancolía y esa tristeza se gestaba el ímpetu de liberación francés. Ese ímpetu de liberación lleva al movimiento democrático. En el romanticismo se dan autores como Goethe y el Fausto, que hablaba del doctor Fausto, quien le vendió su alma al diablo. Allí vemos un poco más de lo emocional y de ese sentido de liberación y ese sentido humano crítico. Igualmente vemos a Víctor Hugo con Los Miserables, que narraban la historia de los barrios y de las urbes. De la misma forma se da Edgar Allan Poe en nuestra parte americana, un crítico americano, quien hablaba en sus poemas y en sus obras desde una parte un poco más oscura del ser humano. Debemos recordar que durante esta transición renacentista, romanticismo y realismo, se da la escritura del Quijote de la Mancha en España por Miguel de Cervantes Saavedra, el libro más importante de nuestra habla española. Durante la segunda mitad del siglo XIX se gesta el realismo como una respuesta de contraposición a la creencia romántica francesa. Recordemos que en Francia se gesta la burguesía como una clase acaudalada que genera la empresa y que genera el movimiento económico más grande de Europa. De esta forma, el proletariado, como la respuesta, digamos, de crítica a nivel literario, genera este movimiento realista, como una contraposición a esas clases burguesas y a ese movimiento económico capitalista.
se da el positivismo en la ciencia y en la filosofía. El positivismo lo conocemos dentro de la filosofía y la investigación y la ciencia como este movimiento que habla más del movimiento científico y del método científico como la forma de alcanzar el desarrollo en las comunidades humanas. Dentro de los principales autores o exponentes del realismo encontramos en Europa a Gustave Flaubert con la obra Madame Bovary, donde habla de las clases sociales, una mujer de clase social alta y sus relaciones con la clase social baja. Hablamos también de Dostoyevsky y sobre todo en la parte nuestra, en la parte de América, hablamos de Oscar Wilde y hablamos de Charles Dickens. Charles Dickens, escritor de Oliver Twist, donde habla de un niño, de un joven y las aventuras que tiene que pasar perteneciendo a una clase no privilegiada.